una vez que tenemos ya colocados los espigones, hemos hecho el taladro y hemos colocado los espigones en los extremos, también tenemos hecho el taladro en el listón que vamos a poner de soporte, encolamos un poquito. Encolamos un poquito, que nos va a ayudar, sin pasarse tampoco, que nos va a ayudar a sujetar una vez que haya tirado la cola. Nos va a ayudar a unir la pieza, le damos unos golpecitos. Vamos a ver, porque no tengo mucho espacio, así que... Vale, y una vez que esté unido, vamos a ver si lo puedo poner para que se vea. Pues lo único que tenemos que hacer es dejarlo secar, evidentemente. Vamos a ponerlo ahí un poquito a escuadra. Y lo dejamos secar. Ponemos el otro de la parte de arriba. Y lo dejamos, pues qué sé yo, media hora, una hora, o si puede ser hasta mañana, mejor. Bueno, pues ya los tengo. Ahí los tengo encolados, que se vayan secando. Y mientras, a hacer compras a la ferretería. Una bisagra de piano, compraré 1 metro. Que yo creo que va a ser suficiente para cortarla en cachitos y hacer las bisagras que necesitamos para que el biombo se pliegue. Otra cosa que vamos a necesitar, bien, la grapadora. Si tienes una como esta, pues mejor, y si no, pues una manual, que son relativamente baratitas, valer, yo que sé, 6 euros, una cosa así. Un chorro de grapas, qué sé yo, las correspondientes a la grapadora que vayas a utilizar, por supuesto. No son, estas son baratitas. Y bueno, pues un chorro de ellas. No sé, yo compraré un par de cajitas, no vale mucho. Y bueno, pues a ello vamos. Bueno, pues ya tenemos aquí la bisagra de piano. Ya veis cómo es, te lo venden por metros o medio metro. Bueno, tiene luego diferentes medidas de ancho, dependiendo para qué lo necesites. Yo he escogido de las dos posibilidades que tenía, de las dos opciones que tenía la ferretería que he ido, pues he cogido la finita, que tiene 3 centímetros, me parece que es. Sí, 3 centímetros. Bueno, con esta me va a sobrar. Y es más bien baratita, porque vale a 1,20 € el metro, es más bien baratita. Bueno, y la vamos a cortar en trozos de... Vamos a hacer bisagritas y la vamos a cortar en trozos de 5 centímetros. Trozos de 5 centímetros, yo creo que va a ser más que suficiente para lo que vamos a hacer. Para que abra y cierre, más que suficiente. Luego, lógicamente, tendremos que hacerle agujeros nuevos. Con hacerle un par de agujeritos a cada lado, yo creo que es más que suficiente. Uno, o sea, 2 o 3. Eso, a ver, con 5, con 3 más que suficiente a cada lado. Venga, pues lo vamos cortando porque hay unas pocas que hacer. No lo he dicho, pero lo digo ahora. Y entre pieza y pieza le vamos a poner, vamos a ver, para que nos entendamos, le vamos a poner en la unión. Ahora no lo vamos a hacer todavía, la vamos a ir cortando, las tenemos preparadas, pero luego cuando lo vayamos a unir las piezas, vamos a poner 2 a cada lado. Una más o menos a unos 20 centímetros de la parte alta y otra a unos 20 centímetros de la parte baja. Y va a ser más que suficiente para que nos haga el juego así de libro. Más que suficiente, yo creo que va a ser. Vamos dejando ahí. Voy cortando las bisagras. Bueno, cortar las bisagras no tiene ningún misterio. Vamos haciendo unas poquitas. Vamos, unas poquitas, 20. Por lo menos la medida que yo tengo. Necesito 20. Lo vamos haciendo en trocitos. Y luego las arreglamos
las arreglamos un poquito. Matamos un poquitín la esquina que nos queda con la lijadora o la lima. Tiene radial, pues con el disco debe bastar. La arreglas un poquito porque si no te quedan por ahí bordes y... Bueno, y no tiene mucho misterio. Voy a cortar una para que lo veáis, pero con tijera de cortar chapa es un poquito más difícil porque el eje que tiene es un poquito acerado, y puedes mellar la tijera, pero con la radial y con disco fino, vamos, va como una seda. Bueno, ya lo veis, yo voy a seguir cortándolas, ya veis que es muy fácil. Luego, pues los agujeros, aquí por ejemplo, pues nos han coincidido estos dos bien, pero tendríamos que hacer otros dos, o si le queremos hacer tres, pues hacemos otros dos aquí en esta esquina y otros dos en el medio. Eso ya a gusto del consumidor. Con 4 también nos valdrían, porque no va a soportar peso y fuerza poquita, es simplemente para que se mantenga en pie y evite las chispas. Ya está, no va a soportar ningún temporal de aire ni nada por el estilo. Así que bien facilito es. Bueno, luego estos son los bordes que os decía, que quedan aquí, y esto corta. Así que esto se lo vamos a quitar luego, dejándolo un poquito arreglado, poco más o menos como está esta. Venga, vamos con ello. Una vez que las tenemos repasaditas ya, las hemos por la mitad más o menos, las hemos pasado por la radial, las hemos redondeado un poquito y las hemos arreglado, pues marcamos los donde van a ir, que tampoco tiene mucho misterio. Marcamos donde vamos a hacer los agujeros nuevos. Hay alguna que viene mal repartida, pero bueno, es lo que hay, porque una bisagra de estas de piano nos cuesta 1,20 el metro, y una bisagra de este tamaño comprada, hecha ya, pues fácilmente que te cueste, qué sé yo, pero 60 céntimos fácil. Depende luego también el modelo que compres y eso, pero vamos, ya lo habéis visto. Bastante más baratito y simplemente echándole un rato. Ahora le damos un golpecito, donde va a ir el punto con el botador, que es un trozo de acero con punta, una broca modificada. Ya nos servía, pues le hacemos punta y para esto nos vale. Le damos un golpecito donde queremos taladrar con el martillo, placa, y así la broca no nos resbala y es más fácil luego hacer el agujero. Y a taladrar se ha dicho. Bueno, pues después de marcar y taladrar con una broca pequeña, avellanamos un poquito los agujeros para que nos quede, o sea, para que luego vaya embutido el tornillo. Ahora mismo vemos cómo están taladrados con la broca pequeña, y lo vamos a avellanar un poquito con una broca un poco más grande. Deben quedar así, para que entre un poquito la cabeza ahí y no nos quede la cabeza levantada, para que al pasar la mano, por ejemplo, pues no te vaya a cortar. Bueno, otra hecha, y así sucesivamente.